Lo cierto es que el orden de las intervenciones de hoy que ha propuesto la Fundación estaba perfectamente diseñado porque la idea es que ustedes conocieran cuáles eran las principales praxis que se podían hacer, cuáles eran los principales esquemas que se podían llevar y que no hubiera en ningún caso la limitación de ningún esquema o que no se priorice ningún esquema por encima del otro para poder empezar a caminar. Cuando un bebé empieza a dar sus primeros pasos, primero gatea, luego balbucea y empieza a ponerse medio en pie, luego empieza a caminar y al final acaba corriendo, ¿no? En los sistemas de gestión es exactamente igual. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Santa Cruz Sostenible, junto con la colaboración de diversas entidades, han sacado un proyecto público-privado para promover las buenas prácticas en sostenibilidad, que lo que busca básicamente es defender los valores de la sostenibilidad, ser una ciudad claramente preparada para los desafíos del siglo XXI y permitir a los ciudadanos que estén concienciados, también a los empresarios, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Pues se ha montado una guía en la que ha participado todos los actores relevantes. Aprovecho además para dar las gracias al Cabildo de Tenerife, a la Cámara de Comercio, a ENOR, por supuesto jóvenes empresarios, y la propia Fundación, entre otros actores clave, que han colaborado tanto desde la difusión como en la elaboración técnica de la guía. Con lo cual tenemos una guía que por primera vez en Canarias sale desde la base de un consenso claro, en la que han participado todos los actores públicos y en la que no se excluye absolutamente a nadie. Con lo cual tenemos una guía en la que están presentes o están incorporados todos los esquemas públicos, privados, con cierto reconocimiento, que pueden ayudar a una pyme a mejorar ambientalmente. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que son buenas prácticas ambientales de una forma muy sencillita, que se puede aplicar desde buenas prácticas ambientales de gestión, y luego una serie de buenas prácticas que veremos más adelante en compras, transporte, desde el punto de vista de las prácticas de los trabajadores, en hostelería, en pequeños comercios o en industria. Y a partir de ahí empezamos a hablar de todas las etiquetas ambientales, cómo esto se puede sinergiar e integrar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y un listado europeo de residuos que generalmente pues, provoca muchísima confusión en las pymes, especialmente en las pymes, que es sobre todo quien va dirigido. A partir de ahí se explica de una forma muy sencillita cómo darse de alta en el listado, como pequeño productor de residuos, teniendo en cuenta este listado europeo de registros. Y a partir de aquí empezamos a hablar de cómo hay que comunicar previamente a la actividad a la Consejería de Medio Ambiente. Se explica que es un gestor, se explica cuáles son los gestores autorizados en Canarias con un directorio actualizado, y esto es importante porque muchos de los directorios que estaban disponibles por ahí no lo estaban. Y se incorporan además esquemas ambientales, iconografía clara de etiquetado, cuáles son las entidades que están acreditadas a día de hoy, no significa que no lo estuvieran anteriormente, pero a día de hoy en Canarias, entidades de certificación disponibles para poder optar a un esquema de certificación a otro, así como la red de puntos limpios de Tenerife para poder facilitar dónde poder acudir y, lo que es más importante, la normativa aplicable. Muchas pymes cuando van a trabajar se encuentran con que no saben ni por dónde empezar y lo que es más significativo, sus abogados, que no lo soy yo, vengo de la rama empresariales y auditoría, pero bueno, los abogados que sí que lo son, no siempre están especializados en normativa aplicable, con lo cual pues se ha hecho un abstract, una introducción de normativa. Básicamente las buenas prácticas ambientales, yo le voy a quitar todo el glamour, es simplemente todas aquellas cuestiones que podemos hacer desde nuestro ámbito de actuación para que tengamos un menor impacto en el medio ambiente y que seamos más sostenibles y que hagamos que pues, nuestras organizaciones funcionen más y mejor de una forma más eficiente desde el punto de vista ambiental. Por tanto, es todo aquello que nosotros podemos hacer para reducir aquellos impactos ambientales negativos y tener un efecto positivo sobre el entorno. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues regular un poco el uso de materias primas desde el punto de vista de las empresas, diseñando manuales de uso adecuado en las mismas y realizando un buen control operacional, es decir, lo que consumimos y lo que generamos, tenerlo absolutamente controlado para poder trabajar sobre ello. A partir de aquí, ¿qué hemos hecho? Pues identificar cuáles son las principales prácticas comunes. De nada vale, como pasa en otros muchos documentos que hay elaborados por ahí, empezar a hablar de cosas que a las pymes les suena un poco a chino. Y se ha intentado trabajar todo esto de un lenguaje sin tecnicismo, sencillo, llano, accesible, en el que nos podamos entender. Por eso, cuando uno empieza a trabajar puede decir, uy, pues qué simplón, pues esa es la idea, qué simplón, qué sencillito de entender, qué fácil de asimilar y qué guía tan útil, ¿no?, que es lo que se está un poco buscando. Por lo tanto, pues se explica básicamente cómo fomentar actividades de reciclaje, segregación,
etcétera, etcétera. Y empezamos a hablar de cuáles son las etiquetas ambientales reconocidas, acreditadas y con un recorrido detrás. Bueno, pues básicamente FSF, Ecolabel, emisiones de dióxido de carbono con la etiqueta de CO2, en fin, entramos en una serie de identificación de cuáles son los principales esquemas para que las pymes puedan elegir cuál es el que mejor le viene. Es una guía que lo que pretende es que las pymes puedan decidir cómo empezar a actuar medioambientalmente sin traumas. Y esta es la clave. Es decir, hasta ahora parece que nos decían esto es lo bueno pero lo otro es lo malo. Y hoy hemos querido demostrar con el esquema de esta sesión de presentación de la guía que no hay nada malo y que todo es bueno. Nos valen unas buenas prácticas ambientales como las que promueve el Cabildo y la Cámara a través de empresas más sostenibles, o nos vale una serie de etiquetados, o nos vale cualquier esquema ambiental de los que presentaba AENOR a través de Remigio Carrasco, o nos va a valer el empezar a trabajar con una guía de buenas prácticas ambientales que nos permita dar esos primeros pasitos que decíamos anteriormente. Hablamos de eficiencia energética, hablamos de los círculos Mobius, hablamos de puntos verdes y empezamos a trabajar en buenas prácticas de eficiencia, a dar algunas pautas de cómo trabajar, desde aprovechamiento de luz natural, desde gestión de aislamientos adecuados, desde sustitución de aparatos obsoletos o la rehabilitación energética. Y lo que van a encontrar en la guía es un esquema de este tipo en el que van a haber buenas prácticas en recursos naturales, en compras, en transporte, en relación de los trabajadores, en hostelería y restauración, en pequeño comercio e industria y oficinas. ¿Por qué estos y no otros? Pues bueno, pues porque el tejido empresarial que compone actualmente el área metropolitana y en concreto Santa Cruz de Tenerife, mayoritariamente lo componen este tipo de actividades. Y hemos querido afinar el tiro para que se consiga una mayor implicación de este tipo de empresas y no otras. Evidentemente, las más grandes tienen más recursos y son a las pymes a las que queremos empezar a ayudar de una forma mucho más activa. Se explica básicamente, como decía antes, la localización de los códigos LER y se empieza a definir pasos, diagramas funcionales en cómo poder actuar. Y por último, como les decía anteriormente, pasos muy sencillitos, muy claros mediante diagramas de flujo que nos permitan determinar cosas tan básicas como darnos de alta como pequeña producción, una identificación clara de los códigos LER, que a todo el mundo le suena un poco raro, pero son esa conjunción de números, letras y algunas codificaciones que nos dicen básicamente qué residuos son los que estamos generando y dónde los tenemos que registrar. Y a veces las pymes incumplen porque simplemente no conocen esto. Y cuando van las entidades de certificación o cuando van los equipos de auditoría, genera problemas por una mala clasificación, una mala elección de los códigos LER y la mala gestión de residuos. Pero lo peor no es que vaya el auditor, lo peor es que puede ir al SEPRONA y en un momento puntual multarte por una mala gestión en los códigos LER y que muchas veces, en la mayoría de las veces, simplemente es una cuestión de desconocimiento. A partir de aquí entramos a esquemas ambientales, yo no les voy a cansar, creo que ya Remigio ha explicado claramente esta parte, hablamos de ISO, hablamos de EMA, hablamos de ecodesign, hablamos de esquemas de 50.001 de eficiencia energética y en la guía se habla de buenas prácticas de gestión porque es absurdo no contemplar todas las buenas prácticas que ya hay disponibles en Canarias. A partir de ahí hablamos de entidades acreditadas por ENAC, en esta guía no aparece ninguna entidad que no esté acreditada por ENAC o reconocida por la misma, y además se incorpora algo, y es que todas estas entidades que están viendo en la pantalla, se les facilita los teléfonos de contacto, los datos de contacto, que a su vez también tienen disponibles en otros recursos, como el propio OCATEN, el Observatorio de Calidad de Tenerife. Y se les facilita para que cuando esta guía, que se va a hacer llegar de manera masiva a todas las pymes a las que se pueda tener acceso a través de cabildos, cámaras o ayuntamientos, pues que tengan en su mano todas las herramientas posibles para poder actuar de manera directa. Y bueno, y voy acabando porque creo que, como decía antes, lo más interesante, he intentado acelerar al máximo para que se cumpliera el horario de las 7:30 para el debate, pues, ¿qué se va a hacer a partir de ahora? Bueno, se va a hacer varios talleres medioambientales, en los que todos los que están aquí hoy, por supuesto, están invitados a participar. De hecho, se va a priorizar por orden de inscripción en realización de esos talleres ambientales. Se van a hacer talleres cortos, adrede, pero varios talleres, para que se limiten a grupos de 25, y en esos talleres pues se van a explicar estas buenas prácticas de gestión, pero se va a trabajar directamente desde la identificación de prácticas de gestión en las pymes que acudan. Se van a desarrollar una serie de ejercicios de trabajo prácticos para que en esos talleres que se van a ejecutar a partir de esta presentación de hoy,
pues las pymes que acudan puedan empezar a trabajar desde el punto de vista ambiental en sus organizaciones. Y además, la Fundación Santa Cruz Sostenible tiene previsto, y hay fecha para ello, publicar en su página web el 2 de mayo la guía que hoy les estamos presentando. Pues ¿por qué el 2 de mayo? Porque es una fecha muy señalada para Santa Cruz, es el Día de la Cruz, es el Día de Santa Cruz y queremos un poco sumarnos a esa festividad con la publicación de una guía ambiental que contribuya a todo ello. Y por tanto, pues bueno, por mi parte poco más, sí les animo a que ya se puedan inscribir a través de la cuenta de correo electrónico info@santacruzsostenible.com a estos talleres. Hoy queríamos acercarles esta guía, que sepan que la van a tener a disposición, pero pues yo directamente le voy a dar paso a la persona que va a moderar la siguiente mesa, junto con el resto de empresas que vienen a contar su experiencia, que es Agustín González, gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife, y a las empresas Factory, con su gerente Abraham Guzmán, que además recientemente ha sido galardonado por sus buenas prácticas en gestión, a Teno Ingenieros, representados por Javier, a Raúl Bermúdez de Audio Estudio, que van a contar su experiencia en gestión ambiental. Gracias a todos y espero que la guía cumpla sus expectativas.